Pues buenas tardes a todos y a todas. No sé si... Sí, buenas tardes a todos y a todas. Un saludo a los que nos acompañáis y también un saludo a los que nos están siguiendo por streaming, que hemos podido comprobar que en este ciclo de conferencias hay un gran número de personas que nos están siguiendo por streaming, así que quiero saludarles también. En primer lugar, agradecer a la Fundación José Barreiro la organización de estas jornadas, de este ciclo de conferencias y de diálogos que hemos ido desarrollando a lo largo del año, con ese título de Asturias 2050, porque es un espacio que nos permite pensar a largo plazo, ¿no? Y sacarnos de la inmediatez del día a día. En mi caso, además, de la arena política, la arena política te envuelve completamente y a veces te impide esa necesaria visión de largo plazo que requieren los proyectos que de verdad están pensados para transformar, y por tanto la importancia de tener estos espacios para poder pensar, como digo, a largo plazo y pensar en las Asturias del futuro y poder sentar ahora las bases con decisiones ahora de cómo queremos que sea esa Asturias en el futuro, y por tanto agradecer a la Fundación haber organizado un ciclo de conferencias y de diálogos tan ambicioso, que además estamos en la penúltima conferencia con Fernando de Pablo sobre administración digital, y que cerrará el próximo 27 de noviembre con ese diálogo entre el presidente Adrián Barbón y el expresidente Pedro de Silva. Esta conferencia de hoy trata efectivamente de la administración digital. Creo que la necesidad de que las administraciones demos un paso en digitalización, más que una necesidad, se ha convertido ya en una obligación, porque la digitalización, las herramientas que pone a nuestra disposición la digitalización, permiten, por una parte, que la administración internamente pueda funcionar mejor, los procesos administrativos, las herramientas de los funcionarios y funcionarias. En el caso personal de la hacienda pública, la gestión contable también ayuda a la digitalización, y también de cara a la transparencia de las administraciones públicas, ¿no? La trazabilidad que permite un procedimiento digital, la transparencia, también el control dentro del desempeño de los empleados y empleados públicos, el poder evaluarnos, poder ver dónde están las cuestiones que se pueden mejorar dentro de la gestión, y luego, por supuesto, de cara al exterior, en nuestras relaciones con los particulares, con los administrados, con los ciudadanos, que son al final a quienes nos debemos, ¿no? Poder tener unos servicios públicos más cercanos, más accesibles, más ágiles, todo eso es lo que permite la digitalización de la administración pública. Y si además de la digitalización, o de lo que pensamos tradicionalmente como digitalización, vamos a lo que ya permiten otras nuevas tecnologías, como el caso de la inteligencia artificial, y que estamos trabajando en el ámbito del Principado de Asturias en ello, es que además te permiten agilizar los procesos, automatizar procesos y ser todavía más ágil, y por tanto dar una respuesta a los administrados más rápida, y que puedan tener ese acceso a, pues al final lo que gestionamos, a las ayudas públicas, a las prestaciones públicas, a los servicios sociales, con una mayor agilidad. Hay muchos proyectos ahora mismo en marcha en el ámbito del Principado de Asturias. Tenemos la aplicación Mi Principado, que va a permitir que los ciudadanos tengan una herramienta en su ordenador y sobre todo en su móvil, porque ahora todo el mundo tiene un teléfono móvil, tener acceso a toda la administración del Principado de Asturias. Pero también en el ámbito de la salud se puede trabajar, por ejemplo, hablamos con la FIMBA, con Tino Blanco, sobre digitalización también e inteligencia artificial en el ámbito de la salud, el poder tener fichas de antecedentes sanitarios de una misma persona, también el Big Data, y poder predecir y ayudar a los médicos y médicas, a todo el personal al servicio del sistema médico de salud, a hacer unos diagnósticos más ágiles y también, por tanto, mejorar la prestación del servicio público de salud. Y en este marco de la necesaria digitalización de las administraciones, pues tenemos la suerte de contar hoy aquí con Fernando de Pablo. Quiero agradecer a Javier, de la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial,
que cuando empezamos a hablar y a sugerir nombres sobre qué persona podía venir aquí a dar una charla del más alto nivel sobre administración digital, fue tu nombre el primero que salió. Y he de decir que, así como en otras conferencias, salieron muchos nombres, en tu caso el primero, y además en la primera llamada esa disposición a venir a Asturias y a darnos esta charla, y por tanto queremos agradecértelo. Voy a leer un poco tu currículum, que es bastante extenso, siempre al más alto nivel en responsabilidades de administración digital. Voy a empezar por, obviamente por tu... eres funcionario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información del Estado, y voy a empezar por tu currículum en un orden cronológico inverso. Voy a empezar porque actualmente es el director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, desde donde dirige la estrategia integral de transformación digital del Ayuntamiento de la capital, desarrollando nuevas infraestructuras, servicios y modelos de relación con la ciudadanía. Antes de estar en el Ayuntamiento de Madrid, fue el secretario general de Administración Digital de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, primero en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y luego en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Este cargo de la secretario general de Administración Digital es el mayor responsable técnico del Gobierno de España en estrategia digital, y además, veo aquí que te tocó justo en el momento de la pandemia, lo que supuso un cambio de paradigma total de la administración, tener que hacer en unos meses cosas que estaban programadas para hacer en 10 años, así que él era el máximo responsable, como digo, de la Administración General del Estado en esos momentos. También estuvo al frente de la presidencia de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de Innovación y Tecnologías Turísticas, Segitur. Fue asesor de la vicepresidencia del Gobierno para la ejecución de la reforma de la Administración entre el 2013 y el 2016, director general para el impulso de la Administración electrónica, dependiendo de varios ministerios, pero desde el año 2009 hasta el 2011, y por eso quería llegar a la última parte de tu currículum profesional, que fue prestando servicios en diversos cargos directivos dentro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Los dos compartimos esa faceta, que los dos somos o empezamos en la Agencia Tributaria, además en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes también, y lo veníamos hablando antes de que empezara la conferencia. La verdad que la Agencia Estatal de Administración Tributaria es un ejemplo de administración digital. Y es un ejemplo de que la inversión en administración digital al final tiene réditos, tiene poderosos réditos. Hoy la Administración Tributaria de España es una agencia tributaria moderna, reconocida internacionalmente, y eso es por esa apuesta decidida por la digitalización. Nosotros desde el Gobierno del Principado estamos apostando decididamente por la digitalización, con el apoyo, todo hay que decirlo, de los fondos europeos, tanto con los fondos de cohesión como sobre todo con el mecanismo de recuperación y resiliencia, que nos ha permitido dar un salto muy importante en materia de digitalización. Y yo, sin más, después de agradecer a Fernando de Pablo que está aquí y de que hayamos comprobado todo su extenso currículum, le cedo la palabra para disfrutar de su conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Guillermo. Para mí es un auténtico honor estar en Asturias. La verdad que cuando recibí la llamada, el mensaje, además de parte de su puesto ahora de altísima responsabilidad como un compañero de agencia tributaria, fue un honor. Yo tengo una relación siempre muy especial con Asturias, con mucha gente de Asturias, con María Luisa Carcedo, con Eloisa del Pino, con Tino, que coincidí en la época porque Tino estaba de responsable en sanidad en estos momentos de la crisis, y luego, por supuesto, muchos amigos, Javier, Aitor, Miguel Porrúa, responsable de servicios digitales en el Banco Iberoamericano de Desarrollo, Víctor Soya, que es el responsable ahora en Avilés, Fernando Álvarez, que fue responsable de Gijón y ahora es el subdirector de transformación digital en Madrid. Entonces, bueno, mucha relación. Y aparte, yo llevo Madrid, pero soy de un pueblo pequeño de Segovia de 300 habitantes. O sea que, digamos, conozco un poco el contexto. Ya digo, un auténtico honor. Yo siempre tengo presentaciones muy largas, y ya os aviso,
Pero no es para contar todo, simplemente las dejo ahí para referencia, por si se reparten, para que la puedan tener, y algunas slides pues cuento solo alguna cosa muy particular, no es para leerla entero, pero intento dar siempre una visión alrededor de la transformación digital de las administraciones. ¿Por qué? Porque yo creo que lo ha dicho Guillermo, ahora mismo la sociedad es digital, los ciudadanos son digitales, la economía es digital y la administración tiene que ser digital. La transformación digital es absolutamente esencial para hacer administraciones más eficientes y dar mayor calidad de vida para los ciudadanos, es absolutamente esencial. Entonces nosotros vamos a hablar un poco de transformación digital, pero muy centrado en el ciudadano. La percepción ciudadana, qué percepción tienen los ciudadanos de nosotros y ver cómo estamos en España, en Europa, qué supone la administración cooperativa, la fragmentación. Vamos a hablar también un poco de Europa, porque bueno, Europa está en un reto fundamental y nosotros formamos parte de Europa y llegaremos un poco hasta la inteligencia artificial. Vamos a hablar del futuro, tú lo has hablado del futuro, y a mí me gusta siempre hablar del futuro partiendo de dónde estamos, porque hemos llegado aquí donde estamos para reforzar lo que tenemos positivo, para atacar lo que tenemos negativo y a partir de aquí mejorar. ¿Y cómo será, lo digo siempre, cómo será el futuro? Pues el futuro será el que nos hayamos merecido. El futuro será lo que estamos haciendo ahora, no hay que darle más vueltas, lo que hacemos, las decisiones que tomemos ahora, eso nos condicionará el futuro de lo que vamos a tener. Bueno, ya digo, encantado de estar aquí en esto tan importante que a mí me parece que es un poco pensar sobre la administración del futuro. Hace, no sé, 4 o 5 meses, en junio, siempre intento buscar algo que no sea como muy científico, algo que sale en prensa general, ¿no? Era un artículo que salió en El País y el título era Burocracia, la asesina silenciosa de la economía. Me pareció brutal, ¿no? La burocracia, o sea, nosotros, ¿no? Bueno, luego cuando leías el artículo no era tan así, pero en el fondo era esto de qué piden los ciudadanos, qué quieren los ciudadanos de las administraciones. Si es posible que no tengan que hacer nada, Guillermo, que no tenga que pagar impuestos, ¿no? Pero si eso no es posible, pues que sean servicios simples, intuitivos, ágiles, proactivos, en el móvil, calidad de vida. Esto es esencial, lo que lo han pedido desde siempre, de todas maneras, y nosotros llevamos mucho tiempo hablando, pero realmente tenemos que caminar siempre en esta posición. Sobre todo quieren que las administraciones cooperemos, esto es muy importante. La empresa ve a la administración como un todo, no ve nuestro trocito de administración, lo ve como todo. Luego es esencial que cooperemos, que nos vean como administración uniforme, porque solo de esa manera les daremos servicio. Que seamos transparentes, que informemos, yo creo que eso es vital en las administraciones. Ha habido una época que los ciudadanos han perdido la confianza en las administraciones de que les puedan resolver sus problemas y me parece esencial. Y luego, muy importante, yo he sido responsable, como Javier, de la administración digital, pero no olvidemos que no todo el mundo es digital y que la administración presencial es fundamental y que hay colectivos que pueden quedar fuera de esto. Y luego diferencial, al final, pues como una empresa, los ciudadanos, las empresas somos distintos, no tiene que ver una pyme con una multinacional, no tiene que ver un mayor con un joven, con una persona en edad intermedia, y entonces tenemos que ser capaces de diferenciar. La burocracia, la regulación no puede ser igual para una multinacional que para una pequeña empresa, y esto yo creo que es uno de los retos que tenemos. Y bueno, pues esa es nuestra obligación. Los mayores, les estamos dejando atrás a los mayores si pensamos solo en la digitalización. Bueno, vivimos en las sociedades que nos estamos convirtiendo en sociedades avejentadas, ¿no? Y esto es una realidad que tenemos que tenerle una especial dedicación. En Madrid viven 700... Bueno, yo primero os digo que no soy ningún gurú, soy un técnico de la administración que ha pasado por muchos sitios de responsabilidad y hablo pues más o menos de la experiencia que he ido teniendo y de lo que he ido aprendiendo con los compañeros. En Madrid viven más de 700.000 personas mayores de 65 años, casi el 20% que viven solas. Entonces, es una cosa que hay que tener muy en cuenta siempre a la hora de digitalizar, que podemos ser más eficientes y reservar recursos y dedicar más recursos quizá a quien más lo necesite, a los colectivos más vulnerables y que lo necesiten. Entonces, he puesto esos dos temas un poco para que nos baje un poco la moral, de decir, el ciudadano en el centro, sin ninguna duda, todos los ciudadanos. En esta encuesta, digamos en este artículo, venía una encuesta sobre qué opinaban los ciudadanos. Ya digo que no, bueno, son encuestas que hacen los medios de comunicación que a lo mejor pueden tener una más fiabilidad, menos fiabilidad, pero que siempre hay que atender. Y entonces decía estas cosas, si hemos mejorado en los últimos años la sencillez de los procedimientos, lo que decía Guillermo, quieren los ciudadanos, la información que prestamos, el tiempo de resolver las gestiones, el trato, el acceso a través de Internet. Y bueno,
bueno, los ciudadanos están en una posición intermedia, lo que más valoran es el tiempo en resolver las gestiones, la agilidad, y para esto la administración es fundamental. Si tiene que hacer algo, que se lo hagamos fácil, que se lo hagamos rápido. Y luego un aspecto positivo, que lo veían como que hemos mejorado mucho en el acceso a través de Internet. Luego eso es importante para los ciudadanos. Eso es importante. Luego necesitamos la transformación digital en las administraciones, porque para los ciudadanos es importante, no solo para nosotros. La transformación digital no es tecnología solo. Yo diría que fundamentalmente no. Es con tecnología, pero hacen falta muchísimas más cosas. Es un cambio organizativo, es un cambio cultural, es un cambio que tiene que llegar a todas las personas. Es la simplificación de los procedimientos. Al final, la reingeniería, la simplificación es fundamental. La administración son procedimientos y si no centramos en la necesidad de adaptar los procedimientos a las posibilidades que hay ahora, estaremos equivocándonos. La administración electrónica no consiste en hacer lo que hacíamos el siglo pasado igual, pero por Internet. Implica otras cosas. Cambios legislativos, cambio de mentalidad, las propias capacidades de los empleados públicos, de la sociedad en general. Yo digo que al final la tecnología se inserta a la velocidad de que las personas somos capaces de asumirlas. Entonces, por eso el ciudadano y las personas son el centro de la cooperación administrativa, en fin, muchísimas cosas. Y luego hay que tener estrategia, no vamos a hablar de estrategia, pero hay que tener una estrategia, hay que saber dónde vamos. Bueno, en un sitio marinero ya sabéis, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Por lo menos hay que saber dónde vamos, ¿no? Tener una estrategia, ir en la buena dirección. Y hace falta estructuras, equipo, presupuesto. Bueno, teniendo aquí al responsable de los presupuestos de la comunidad, hace falta presupuesto. Esto, la administración electrónica y la transformación digital es muy rentable, pero hay que poner presupuesto. Eso no hay ninguna duda. Muy rentable, pero con presupuesto. Y hay que tener planificación, hay que tener liderazgo, y hay que tener voluntad. Yo diría que si tuviera que escoger una palabra de esas, hay que tener voluntad de querer cambiar las cosas. Estamos en una administración muy descentralizada, casi en un país federal. Entonces esto, claro, no es lo mismo que en un país centralizado. Hablaremos algo de Estonia, que hablábamos antes de Estonia tomando un café. Entonces nosotros tenemos, pues ya sabéis, o sea, ministerios, 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, más de 8.000 municipios, y tenemos un contexto que es de cooperación, pero también de complejidad. O sea, los países descentralizados tienen la ventaja de que digamos, acercan más las decisiones políticas al ciudadano afectado, eso es una realidad, pero es verdad que la fragmentación administrativa, la fragmentación en la regulación, lo vamos a ver ahora, pues es una dificultad, sobre todo para las empresas, diría yo. A veces también para los ciudadanos, pero fundamentalmente para las empresas. Diría para los ciudadanos porque, mirad, yo soy de Segovia, mis padres vivían a caballo entre Madrid y Segovia. Estamos aquí hablando antes de sanidad. Bueno, claro, no es posible que un ciudadano se desplace 30 kilómetros y la vida sea distinta, la administración sea distinta, los métodos sean distintos, todo sea distinto. Bueno, entre Segovia y Madrid es que, digamos, la mitad de los ciudadanos de Segovia han pasado por Madrid aproximadamente. Cooperación entre administraciones. Bueno, y España es un país de los más descentralizados de Europa, como un país federal, al nivel de Alemania, al nivel de Bélgica, al nivel de Canadá. Tanto en estructura de gastos de las administraciones y es un país con una administración avejentada. La edad media de los funcionarios de la administración central son 50 y algún años. O sea, en 10 años se puede jubilar casi el 50% de la plantilla. Entonces, la automatización en la administración no es un riesgo, sino es una absoluta necesidad. No solo para ser más eficientes, sino porque vamos a necesitar un cambio que lo tendremos que dar todos. ¿Y cuál es el papel de la administración? Y yo creo que lo has comentado varias cosas, Guillermo. Primero, eficiencia, que nos lo trae la administración, reducción de cargas administrativas, comodidad, que nos lo trajo la administración electrónica, pero también transparencia, gobierno abierto. Esto es muy importante para la ciudadanía. Volver a generar la confianza. En la crisis económica, el ciudadano perdió la confianza en que la administración, las instituciones pudieran resolver sus problemas, y es importantísima. Y luego tiene un papel fundamental, la regulación es esencial, una regulación inteligente, no una regulación burocrática que solo crea cargas y problemas, sino la regulación es esencial. Lo vamos a ver ahora con la inteligencia artificial, me parece esencial. Y esa regulación puede impulsar políticas y planes estratégicos. Y también este tipo de relación entre el conjunto de administraciones, que yo incluiría la europea. No nos olvidemos de una cosa, que los que venimos de la administración central, la vida real está en las ciudades. Cuando tú sales a la calle, todo es del ayuntamiento. Lo que no funciona depende del ayuntamiento. Entonces, la administración electrónica también
es eso, el transporte, la gestión de residuos, la limpieza, el alumbrado, los servicios sociales, la cultura, el turismo, el deporte, la contaminación. Eso se he puesto en Casa de Madrid reutilizando algunas figuras. Entonces no olvidemos que la administración a veces, ya digo, los que yo he trabajado 15 años en la agencia tributaria, a veces pensamos que ese es nuestro mundo, pero hay mucho mundo en las ciudades, y no olvidemos el papel de las ciudades. Hablábamos antes del Comité de Regiones de la Unión Europea, que tienen un papel importante. Bueno, ¿cómo ha evolucionado la administración electrónica en España? Voy a comentar 2 o 3 cosas de esta figura. Yo creo que tiene mucha relación la situación económica y geopolítica con cómo ha sido la evolución. Nosotros, en España hubo una ley muy importante, que es la Ley 11 de 2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que fue una ley estratégica, una ley del 2007, o sea, después de 10 años de boom económico. Entonces, una ley de derechos. Oye, todos los ciudadanos tienen derecho a relacionarse y empresas por Internet, y por lo tanto una obligación para las administraciones. Y esa ley fue muy importante, una ley estratégica. Muchas de las cosas que tenemos ahora vienen de ese momento. Pero luego llegó la crisis económica y las leyes administrativas actuales, que son la ley 3940 de 2015, en un contexto de crisis económica se nota perfectamente que la ley 11 era una ley de derechos y la ley 3940 utiliza la administración electrónica para incrementar la eficiencia. Son derechos también, pero ya hay una parte de empuje a la sociedad, a las empresas, a utilizar la relación electrónica como un elemento de eficiencia. Y bueno, pues España ha pasado por muchas situaciones distintas, ahí tenéis alguno, y en todas esas situaciones la administración tiene algo que ver. Hay una crisis económica, hay un elemento administrativo, hay una crisis política, una guerra, hay un elemento de ciberseguridad que tenemos que tener en cuenta. Ahora, con la salida de la crisis económica de la Unión Europea del 2009 fue la austeridad. Ya sabéis lo que implicó la austeridad, la salida acertadamente, y yo creo que la austeridad implicó un cambio político muy importante. Hubo un cambio político muy importante en Europa después de la solución de la austeridad. Yo creo que Europa, después de ese cambio político, plantea que tiene que haber inversión en sectores estratégicos en la salida de la crisis de COVID. Y es donde estamos ahora. COVID ya sabemos lo que ha significado, parece que lo hemos olvidado, pero no se nos debe olvidar. Cualquier día podemos tener una crisis semejante. Nos enseña muchas cosas, aceleró los procesos en la administración. Tenemos los fondos europeos, que comentábamos antes con Guillermo, que es muy importante que las administraciones los aprovechemos bien y lo hagamos de una forma sostenible, porque los fondos se acabarán, pero los proyectos tendrán que continuar. Y bueno, cuando creíamos que la administración evolucionaba normal, pues vemos que ahora nos llega todo. Nos llega la inteligencia artificial, nos llegan los riesgos geopolíticos, nos llega el quantum computing, el 5G, los chips, la ciberseguridad, los datos, en algo que es geoestratégica. Y podríamos hablar 2 horas solo de esto, pero ahora mismo la geoestrategia es absolutamente esencial en la transformación digital de las administraciones. Muchísimas de las decisiones que tomamos, si hace 6 años abrías el periódico y bueno, todavía no había muchas noticias, ahora abres el periódico y tienes la mitad de las noticias del periódico relacionadas con algún tema de geoestrategia, desde las tierras raras, o sea, al final Europa vuelve a mirar a los temas básicos. Asturias puede tener un papel importante también, desde las tierras raras, que son las tierras que van a contribuir a la transición digital y sostenible de Europa, a los chips, a los datos, a los centros de datos, al cloud, al quantum computing, que puede romper la criptografía en la que está basado ahora, por supuesto la inteligencia artificial, la robotización, el 5G, los satélites por los que nos comunicamos, los drones, la tecnología híbrida, la ciberseguridad, por supuesto, un tema absolutamente esencial, el IoT, las ciudades. En fin, muchísimas decisiones geoestratégicas que os digo que a los responsables sí las tenemos que tener en cuenta. Javier cuando toma decisiones, yo cuando tomo decisiones, oye, y las comunicaciones donde lo podemos y los datos cómo lo ponemos, y ponemos cloud, no ponemos cloud. Muchas decisiones de las que tomamos tenemos que tener en cuenta esto. Y por supuesto los datos, hablaremos de datos al final. Estamos absolutamente llenos de datos en la administración, pero sobre todo el ciudadano está absolutamente expuesto con todos sus datos ante un montón de empresas multinacionales, algo que tendremos que tener en cuenta. Bueno, Europa se queda atrás, la administración europea se queda atrás, y la presidenta, el nuevo mandato político de la presidenta europea plantean que cuál es la situación de Europa en medio de este choque estratégico fundamentalmente entre China y Estados Unidos, plantea que Europa se queda atrás.
Y hay dos informes que los conoceréis, el de Letta y Draghi, diciendo un poco cuáles son el planteamiento europeo que tiene que hacer Europa para poder competir, para poder estar ahí, para poder ser un actor importante y no solamente algo que está en medio de los dos grandes bloques, y crean lo que se llama la brújula de la competitividad europea, donde tiene mucha relación la digitalización. Todo este tema estratégico es esencial, un montón de legislación alrededor de lo digital. Mucho del choque entre Estados Unidos actualmente y la Unión Europea viene por la normativa europea sobre digitalización que afecta a las multinacionales americanas. Y os digo esto porque esto es un contexto que tenemos que tener en cuenta y, digamos, Europa está en ese escenario. En esta brújula de la competitividad hay dos temas especialmente importantes. Uno alrededor de la fragmentación europea, del mercado único, que es España es una pequeña Europa. Nosotros tenemos 17 comunidades autónomas, 12 ciudades autónomas, 4 lenguas oficiales. Digamos, tenemos la problemática europea, pero también las soluciones que tenemos en España, que es un país especialmente avanzado en Europa. Y tiene un papel, sobre todo, la parte digital, que me la voy a saltar porque hablaremos luego algo de ella. Europa lo que se plantea es que hay que simplificar la administración. Fijaros, hay una legislación sobre administración, sobre la inteligencia artificial, y dentro de la exposición de Draghi dice que, bueno, que tenemos que revisar la legislación que tenemos a ver si realmente puede ser un freno para la innovación en vez de una ayuda. La regulación inteligente a mí me parece esencial, pero bueno, hay un reposicionamiento en Europa sobre si hay una hiperregulación, y de hecho está saliendo regulación para simplificar precisamente el caso de las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque muchas de las legislaciones de las pymes casi son las mismas que las de las multinacionales y eso no es posible. Venga, España. La administración electrónica en España, la que tenemos ahora mismo y la que se va a seguir basando en el futuro, y la que viene, que se ha ido construyendo en los años que hemos trabajado, pues muchísima gente, 20 años alrededor de esto, se basa en 3 bloques. Una normativa común, y esto es un modelo, tengo que deciros, en Europa. Muchas veces en España somos como muy críticos respecto a la situación española, pero os tengo que decir que cuando decimos cómo funciona la administración hay que compararla, la administración comparada ¿con qué? Con Amazon no, con Netflix no, hay que comparar la administración española con la administración alemana, la francesa, la italiana o la polaca. Este es el esquema con otras administraciones de complejidad similar. Bueno, pues España está en una posición muy positiva y sobre todo se basa en estas cosas que van a seguir siendo foco de futuro. Una normativa común que tiene que ser cada vez más inteligente, un esquema de gobernanza común entre todas las administraciones, esencial, porque al final la competitividad del país depende de que el conjunto de aparte de las responsabilidades que tenemos cada uno dentro de nuestra administración en ser eficientes, nuestra responsabilidad número 1, pero si nos ponemos desde el punto de vista del ciudadano, la empresa, la competitividad del país, es el conjunto de administraciones y un catálogo de servicios comunes en España, que yo diría que es la envidia, no sé si Javier, mi compañero y amigo, piensa lo mismo, posiblemente del mundo. Nosotros tenemos unas plataformas electrónicas en España que no la tienen en la mayor parte del mundo, y hay veces que es necesario decirlo. Ahora vamos a hablar de algunas. ¿Por qué decía esto? ¿Por qué es tan importante? Y os pongo el caso de Madrid. En Madrid, hablando del tema tributario, pues tenemos la agencia tributaria estatal, una agencia tributaria regional, una agencia tributaria del Ayuntamiento de Madrid. Pero al ciudadano le da igual si las sucesiones es de la comunidad autónoma o es del Estado o es de la administración local o cualquier impuesto. Lo que quiere es hacer las cosas fáciles, le da igual. Por eso es tan importante la cooperación entre administraciones y sobre todo que hagamos las cosas de la misma manera. No puede ser que como Madrid y Asturias es una comunidad uniprovincial, que en función de si la administración es central, regional o local, tengas distintas formas de identificarte, distintas formas de notificar, distintas formas de actuar, distintas formas de pagar. Es muy importante que normalicemos la forma de funcionar del conjunto de las administraciones con el país. Los otros retos del país, bueno, tenéis, yo soy de esa zonita que tengo ahí marcada de Segovia, y ahí tenemos Asturias. Bueno, pues tenemos otros retos. Uno es el de el envejecimiento, la dispersión de la población, la brecha rural. Tengo ahí un slide sobre precisamente en Asturias, que es un sitio especialmente significativo, en positivo, tanto en comunicaciones como en telecomunicaciones, a pesar de la dificultad que tiene. Bueno, pues esta es la situación de España, sobre todo envejecimiento, infraestructuras que si no trabajamos en ellas pues pueden provocar una brecha. La situación de envejecimiento está clarísima, ya lo hemos visto con los funcionarios. Yo, si tuviera que planificar cómo es la administración que queremos en el futuro, lo primero que iría es a la demografía. Oye, pero ¿quiénes somos? ¿Quiénes vamos a ser?
China cuando piensa en 50 años, no en 4 años, en 50 años, y nosotros al menos tenemos que pensar en una década. ¿Qué es lo que va a pasar en una década? Porque tenemos que adaptar nuestra educación, nuestra sanidad, nuestras pensiones, nuestra política de todo tipo a lo que vamos a tener, y eso significa planificar, ¿eh? Entonces la demografía, el envejecimiento es esencial. Las pirámides de población de envejecimiento, las veis ahí, son terribles. Esto se está acomodando por la inmigración. De hecho, comentábamos también antes que Asturias está creciendo, Segovia está creciendo, todos estamos creciendo un poquito, debido fundamentalmente al efecto positivo de la inmigración. Pero bueno, eso es una realidad, pero es una realidad que la sociedad envejece y nosotros tenemos que adaptarnos. Asturias, este es un informe de la Unión Europea, donde, para que veáis, no solo los sitios, las regiones o los sitios más rurales, digamos, no pueden tener posibilidades. Este es un informe de la Unión Europea, donde dice que Asturias, una región especialmente atractiva y especialmente eficiente en las startups rurales. Un informe que ha salido hace, yo creo, no sé, un mes y medio. Para que veáis las posibilidades de los sitios. Y ya digo, veremos algo más de comunicaciones también. Normas. También hay que hacérselo mirar en España. 1.300.000 páginas publicadas. Pero no del conjunto de la administración. Esto creo que solo de la administración central y regional y alguna de la europea, ni siquiera la local. ¿Qué empresa puede aguantar con esta normativa? Esto es un tema importante al final que tendremos que considerar. Este es el conjunto de normas y leyes y el conjunto de páginas que vamos sacando. Y bueno, lo de los mayores ya os lo he dicho antes, un tema esencial. Bueno, ¿cómo hemos evolucionado? Pues yo creo que la administración en España ha ido evolucionando muy positivamente. Pues hemos pasado del PC a Internet, deberíamos tener todo en el móvil, no lo tenemos todavía todo en el móvil, pero ya nos entra la inteligencia artificial, de la cual pasamos a hablar. Y cuando pensábamos que todo, digamos, por tener un formulario, por hacerlo por Internet era suficiente, nos damos cuenta que no, la tecnología cada vez avanza más y nosotros tenemos que, es una carrera permanente en adaptarnos a ellas. Cuando creíamos que tener un formulario es suficiente, pues ahora las empresas no quieren un formulario, lo que quieren es una conexión entre el sistema de información de la empresa y nuestro sistema de información. Luego, cuando creíamos que ya habíamos acabado poniendo un formulario, ahora resulta que tenemos que cambiar para tener una conexión en tiempo real. Pensad que una empresa, una multinacional, a lo mejor tiene 10.000 declaraciones de todo tipo con el conjunto de administraciones en el país, y no quiere tener una persona presentando 10.000 funcionarios formularios de forma distinta, sino que quiere una interrelación. Y así nos pasa con cualquier cosa. Irrumpe la inteligencia artificial, no solo es tener un formulario, sino tenemos que cambiar. Los ciudadanos con COVID han tenido, y las administraciones han tenido un poco este esquema de dificultades: la brecha digital, la capacitación digital, la identidad digital. Al final, llevamos 20 años con la administración digital, pero todavía hay un porcentaje muy importante de la población que no tiene identidad digital o no usa la identidad digital para relacionarse con las administraciones. Pensemos esto, que es importante. Posiblemente más de la mitad de la población no tiene identidad, se lo tiene que hacer otro, se lo tiene que hacer un gestor, o no usa la identidad digital. Luego, esto es un tema esencial de brecha. Tenemos que mejorar en Cavit el tema del uso, la calidad, el diseño de los servicios. La administración diseñamos muy mal. Todo lo que depende de mí mismo tiene mucha capacidad de mejora, tenemos mucha capacidad de mejora, no pensamos suficientemente en el usuario y yo creo que tenemos que mejorar. Todo el tema de escalabilidad e interoperabilidad es esencial, y la ciberseguridad. Hablábamos antes de Estonia, y yo comentaba por qué Estonia es un país muy avanzado. Primero, Estonia consigue la independencia hace relativamente pocos años, ¿no? Es una administración que nace desde cero, se plantea desde cero. Además, Estonia hace unos 20 años sufre un ataque de ciberseguridad por un tema político, que se le puede leer en la empresa. Pues no, decidieron un momento pues quitar una estatua de un héroe ruso, ya sabéis la situación de Estonia con Rusia, ¿no? Y entonces sufrió un ciberataque proveniente de Rusia que le dejó a todo el país paralizado una semana. Entonces Estonia decidió que tenía que tener una administración totalmente electrónica y además que pudiera ejecutarse desde fuera de Estonia. Estonia tiene la posibilidad de tener toda la administración electrónica, incluso ejecutada desde fuera del país, porque dicen que, bueno, que los problemas que han tenido pues los pueden volver a tener en el futuro.
Y entonces la ciberseguridad es un tema absolutamente esencial. No os voy a decir nada de Pegasus, o no voy a decir nada ahora con la guerra precisamente de Ucrania, la guerra híbrida entre que a la guerra, todo el esquema dual entre la guerra tradicional. Antes hay antes una guerra cibernética, porque ahora todo se basa en la tecnología. La ciberseguridad es importante. Nosotros hemos ido evolucionando en la administración en papel, la informatizada, la electrónica, la automatizada. Hablaba Guillermo, la verdad es que la agencia tributaria es un ejemplo mundial. Yo, la verdad es que lo que he aprendido, de verdad, honestamente, fueron los 15 años que estuve en la agencia tributaria, una organización súper avanzada, que empieza por la estrategia y que empieza por la organización, y que empieza por una visión horizontal y transversal, en vez de un montón de silos de aplicaciones, sistemas, que es lo que venimos teniendo en general los demás. La agencia es absolutamente monolítica, yo le aprendí, la verdad es que casi todo ahí. La administración automatizada es que, oye, si 1 más 1 son 2, si 2 más 3 son 5, no hace falta ningún funcionario que lo firme, eso lo puede decir la máquina, ¿no? Entonces, mucha de la administración que funciona ahora, pues no tiene que tener la firma de ningún funcionario detrás. La renta, se presentan 23 millones de renta, nos devuelven a veces en 3 días y no interviene nadie, prácticamente. Entonces, este es un tema donde hemos avanzado, la administración automatizada. Lo que nos va a permitir la inteligencia artificial es hacer una administración hiperautomatizada. Bueno, las ventajas de la inteligencia de la administración electrónica no os las voy a mencionar porque están claras. Un marco común. Por esto es fuerte España. Todas las administraciones públicas estamos conectados por una red de comunicaciones común y estamos conectados a ese conjunto de 30, 40 infraestructuras comunes, y cualquier administración de nivel central, regional o local lo podemos utilizar y ya está conectado o interoperable con la Unión Europea. Las piedras, esas refleja que siempre tenemos que intentar construir, la administración electrónica es infraestructura, siempre hay que intentar construir sobre lo que otros han hecho. O sea, hay países en donde hay un cambio de gobierno y todo se tira, no, tenemos que intentar construir, siempre llegas a un sitio, hay cosas que están bien, como decimos que va a ser el futuro, lo que está bien se refuerza, lo que no te gusta lo modificas un poco, pero siempre hay que construir sobre lo que los demás han hecho, porque esto es lo que le da estabilidad. Y bueno, en el conjunto perdonad que está en inglés, el conjunto de plataformas que tenemos, algunas que son absolutamente líderes y muchas han tenido premios en la ONU, premios en Europa. El tener un sistema de identificación común como clave es algo que no tienen prácticamente ningún país. El tener el sistema de intercambio de registros, o sea, que tú presentes un documento en un registro, se te escanea y se te devuelven y ese vaya en tiempo real a cualquier otro registro de los 10.000 de España, yo creo que no lo tiene ningún otro país del mundo. Es fundamental el tener un sistema de facturas común, un sistema de contratación, un sistema de intercambio de datos común, que hablaba, como la plataforma de intermediación de datos, hablaba antes también con Guillermo, que no solo importan las plataformas, sino que importa que eso llegue al final al último funcionario. O sea, todavía seguimos haciendo normativa pidiéndole un montón de documentación a los ciudadanos, cuando realmente hay infraestructuras y hay plataformas que evitan que el ciudadano tenga que presentar nada, un tema esencial. Ya digo, tenemos un conjunto de plataformas en España, no tenemos mucho tiempo para mencionarlos, que lo que hay que hacer es usarlas, lo que hay que hacer es escalarlas, que eso llegue hasta el último elemento, unidad administrativa, personal funcionario. Mira, esta slide desde el año 2009, cuando empieza la ley. De hecho, hay muchas cosas de la administración que son las mismas, aunque hace 20 años. Hay que centrarnos al final, ya digo, en todos estos elementos y fundamentalmente llegar al uso. Esto fue la curva de adaptación de la ley 11/2007, simplemente en un momento en que la administración hizo una apuesta y pasó un montón de procedimientos y servicios a Internet. El esquema nacional de seguridad, el esquema nacional de integridad, los datos abiertos, todo lo que los llaman los building blocks. Y esto, ya digo, es lo que se hizo en el pasado, lo que tenemos ahora en el presente y lo que tenemos que reforzar para el futuro. Porque nosotros tenemos los bloques necesarios para mejorar nuestras administraciones. De hecho, la ley 11 lo que posibilitó es que España estaba por detrás en uso. Al final el uso es lo más importante, porque el uso es lo que crea la eficiencia. ¿De qué nos sirven sistemas desarrollados si no se usan? Al final el uso es el parámetro esencial.
y en esos años de la Ley 11 pues lo que hicimos fue superar Europa en todos los niveles de uso. Con la crisis económica lo que hubo es, digamos, una fusión de la normativa. Ahora estaba la Ley 30 y la Ley 11, pues ahora tenemos una normativa 3940, el procedimiento administrativo es electrónico y es lo fundamental, y ya el especial es en papel. No voy a mencionar muchas cosas, pero simplemente indicar la importancia que tiene para los ciudadanos lo que es la administración cooperativa. ¿Algún proyecto decora? Pues la posibilidad de inscripción en los registros civiles de los nacimientos de los hospitales. Esto nos puede parecer un tema como menor, pero es un tema esencial. Y procedimientos como esto, la creación de empresas, la base de datos de subvención donde agreguemos la información, el portal de transparencia, los nodos de interoperabilidad en sanidad, que hablábamos antes, todo lo que tiene que ver con la receta interoperable, la tarjeta, la historia clínica digital. Al final, esto es esencial para los ciudadanos. Igual que corre en sanidad, que en sanidad lo vemos absolutamente claro, nos vamos de vacaciones y decir, hombre, no tendré que cambiar de tarjeta, no, me valdrá la receta, no tendré que, si tengo un problema me podrán ver mi historia clínica de cualquier otro lado. Eso al final no solo es eficiencia, eso al final significa temas muy importantes para la gente. Volvemos a que pedían los ciudadanos, lo tenemos claro. Los ciudadanos lo que piden son sistemas fáciles, sistemas proactivos, sistemas que les faciliten la vida, si es posible en el móvil, lo comentaba Guillermo, entonces, responsabilidad también de Javier, vosotros tenéis aquí el ejemplo de lo que debe ser la administración. Algo que hay que construir, que no es de un día para otro, entiendo, no lo sé porque tampoco lo conozco mucho, esto es algo que hay que construir, es decir, ser capaz de hacer temas transversales, ser capaces de que todos los entes de una organización, en este caso el Principado, pero vuelvo a decir lo mismo, pensemos en España, pensemos en Europa, pues tenemos que trabajar al final, pues ser proactivos y hacer sistemas eficientes. Bueno, todo lo que es estas herramientas de administración electrónica las podéis ver en un portal de administración electrónica, podéis ver, el que tenga curiosidad, el uso de cualquiera de estas plataformas, lo tenéis ahí. Una plataforma muy importante es la de la identidad electrónica. Ya digo, muy pocos países en el mundo tienen varios sistemas de identidad electrónica que te puedes relacionar con el conjunto de las administraciones. Pocos países en el mundo tienen un sistema de intercambio de datos que nos permiten, bueno, ese dato de hecho yo creo que es antiguo, el de 140, casi todo lo que nos intercambiamos o pedimos a los ciudadanos lo podríamos intercambiar directamente autorizándonos los ciudadanos, porque esa plataforma lo permite. De hecho, Carpeta Ciudadana, ¿cuántos conocéis Carpeta Ciudadana? Bueno, pues bastantes, más de la mitad. Bueno, pues el desarrollo de Carpeta Ciudadana simplemente es que la utilización de esa plataforma de intermediación, donde también están el Principado en el intercambio de datos, pues si le autorizamos al ciudadano a entrar ahí, pues puede mirar el conjunto de las administraciones y puedes tener un montón de información ahí relacionada y de forma única. Fijaros lo que implica esto, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas, ahí ponemos al ciudadano en el centro, en la carpeta. Bueno, este conjunto de plataformas nos permiten, pues, el ciclo completo del procedimiento administrativo, por simplificar el inicio de la tramitación, finalización, si lo quisiéramos ver, la presentación, el pago, la gestión interna, la notificación, y ya digo que es esencial seguir haciendo plataformas comunes o interoperables, y es esencial que eso llegue y cale hasta el último empleado público, para que pensemos cada vez que vamos a diseñar un procedimiento, sacar una normativa, que tenemos que utilizar todo esto para simplificarle la vida al ciudadano y la empresa. Y esto es parte del futuro. Y no es fácil, Y no es fácil, porque aunque la plataforma, ya digo, esté, la velocidad a la que esto cala en las personas, la velocidad que somos capaces de que esto cale a los ciudadanos, a todos los empleados públicos, es esencial. La transformación es un tema de personas. El centro debe ser la persona, el empleado público, la capacitación. Sin eso no hay transformación. España, ¿cómo está? Y vamos a acabar muy rápidamente para meternos en inteligencia artificial. Bueno, España siempre ha sido un país súper avanzado, aunque a la gente le parezca increíble, en Europa. Somos el país grande y complejo más avanzado en administración electrónica, de siempre, muy por delante de Francia, Alemania, Italia, Polonia, ahí ya no está el Reino Unido porque está en la Unión Europea. Y bueno, pues es evidente que Estonia o Dinamarca o Finlandia, países más simples, pues digamos, están mejor que nosotros. Somos especialmente avanzados en infraestructuras de conectividad,
Y ya digo, Asturias es un ejemplo, siendo una región tan compleja desde el punto de vista de la geografía, y en servicios públicos digitales. Y también en la OCDE, ahí no he incluido un dato de la OCDE, también en la OCDE somos un país especialmente avanzado. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, os voy a decir también ciudades. La ONU tiene un informe de países y ciudades, ahí es de los pocos que tiene un informe sobre servicios electrónicos en ciudades, y oye, para orgullo de España, Madrid, que representa a las ciudades. En Madrid, yo cada vez que voy a algún sitio representamos a las ciudades del país. Yo entiendo que Madrid representa a España, ¿de acuerdo? Pues figuramos en primera posición con Tallinn, la capital de Estonia. Y también estábamos hace 2 años en primera posición, para sentirnos orgullosos. Y en un proceso que hemos realizado, pues sobre todo del incremento del uso, que no me voy a centrar. Europa tiene esta brújula digital. En esta brújula digital estamos todos. Estamos trabajando todos, y habla de capacitación, infraestructuras, servicios a las empresas y servicios públicos. Europa tiene una normativa completa en el tema digital. Ya digo, esta normativa completa es lo que está causando fricciones muy importantes con Estados Unidos en estos momentos, con servicios, sobre todo de servicios digitales, mercados digitales, porque afectan esencialmente a las multinacionales americanas, y Europa está apostando por tecnologías, digamos, rompedoras, actuales para la competitividad europea. Una de ellas, evidentemente, es la inteligencia artificial, de la que hablaremos ahora. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos supone una ruptura de lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a hablar ahora de la que es la hiperautomatización. No significa una ruptura de lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, a los que les guste el ajedrez y a los que tenemos una cierta edad, yo nací, hay mucha gente joven, Guillermo, tú no habías nacido en ese momento, pero yo nací ahí en un verano con el duelo entre Fischer y Spassky. A los que les gusta el ajedrez, eso lo habrán vivido, ¿no? Entonces pensábamos que una inteligencia artificial sería que alguien fuera capaz de ganar al campeón del mundo de ajedrez. Bueno, ahora todas las máquinas son capaces de ganar al campeón del mundo de ajedrez. Una máquina juega contra otra máquina. La inteligencia artificial nos va a permitir un nuevo salto de calidad. ¿Por qué irrumpe la inteligencia artificial ahora? Porque hay un montón de datos, porque hay una capacidad de cómputo brutal, porque las comunicaciones en tiempo real, porque hay un montón de algoritmos que nos lo permiten. Y porque la inteligencia artificial también significa un negocio brutal, y ha entrado a una velocidad, digamos, absoluta en todas las administraciones, en el conjunto de la sociedad. Lo que nos permite la inteligencia artificial es esto que pongo aquí, la hiperautomatización. Vamos a ver, pasos que hasta ahora solo podíamos hacer las personas, y ahora los puede hacer una máquina. Y entonces aquí ya entramos en un terreno, y no estoy hablando solo de la generativa, sino de la normal, entramos en un terreno que ya es filosófico y regulatorio. Con muchas excepciones, pero fijaros un caso de Madrid. Voy a poner el caso de Madrid, que también lo tenéis aquí porque lo usáis igual. Nosotros recibimos al año unos 400.000 documentos en el registro general que alguien tiene que leer y decir para quién van. Pero eso lo hace, dependen de mí, porque yo llevo el registro, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora lo hacía una persona. O sea, hasta ahora todo lo que era la presentación, no sé qué, todo esto, bueno, es la máquina, la automatización, pero eso lo hacía una persona. Bueno, pues un módulo de inteligencia artificial muy simple es capaz de leer el documento y decir a qué unidad administrativa va. Eso lo hace en tiempo real y acierta mucho más que la persona. Pero ¿y qué pasa si nos equivocamos? Literalmente nada. Ese papel llega a una unidad y dice, esto no es mío, lo devuelve. Un caso clarísimo de inteligencia artificial que implica hiperautomatización. Y como este, habrá muchos y tendremos muchos. Cuando entremos en relación con el ciudadano, cuando entremos en relación con la información, cuando entremos en decisiones, estaremos hablando de otra cosa. Nosotros hasta ahora, y yo creo que pasará igual en vuestro caso, no tomamos ninguna decisión que afecte a los ciudadanos basada en inteligencia artificial. Sí, habrá muchos elementos de ayuda, lo veremos, pero sobre todo, inteligencia artificial, ¿por qué? Por esto, porque nos permite ser más eficientes, sobre todo en todo el tema de la documentación. Fijaros en el tema jurídico, los que hay jurídicos, lo que implica ahí algo que le metéis en un paquete y sois capaz de relacionar todo. Esto es brutal. Implica ser más productivos, más competitivos, tomar mejores decisiones, analiza mejor los datos, proporciona mejor información, al final pues proporciona mejores servicios. He añadido ahí algo que se me ha colado, que es precisamente una disposición de Asturias.
pero generando confianza. El ciudadano tiene que tener confianza en lo que hagamos y esto es importante. Tenemos que la administración tiene que ser prudente. Prudente no es cobarde. Prudente es prudente, o sea, tenemos que utilizar las tecnologías de forma prudente y cuando veamos que no hay ningún riesgo, ir a la velocidad que tengamos que ir, pero ser prudentes. Y sobre todo eso, con transparencia y control. Al final, para lograr la confianza del ciudadano en estos elementos de inteligencia artificial, tenemos que tener transparencia sobre lo que hacemos y control interno. Y los datos de calidad. Al final, la administración y la inteligencia artificial lo que utiliza son datos, y hablábamos antes de datos, estamos hablando antes de entrar. La política de datos de una administración es esencial, sin datos de calidad no va a haber inteligencia artificial de calidad. Luego al final, proceso, digitalización, datos, calidad, inteligencia artificial. La inteligencia artificial la ha habido toda la vida, hasta que vino la generativa. Ahora la generativa es lo que la ha popularizado, pero siempre ha habido tecnologías de lenguaje natural. Nadie entiende que hablarle al móvil por voz, y esto también es administración electrónica y transformación. Nadie entiende que hablarle al móvil por voz y que te responda por voz es inteligencia artificial. Ya es que lo hemos asumido, pero lo ha habido siempre. Reconocimiento de imágenes, reconocimiento de vídeos, robotización, machine learning, deep learning, y la generativa es la que nos trae un conjunto de cosas, nuestro chat GPT, que nos hace cambiar, pero inteligencia artificial lo ha habido siempre. En Madrid tenemos más de 50 o 60 soluciones, sobre todo de tratamiento de imágenes. Fijaros, o sea, si pasamos un dron por arriba, somos capaces de ver, yo qué sé, las islas de calor o la temperatura de una zona para en verano a poner determinadas actuaciones. Somos capaces de ver si los tejados tienen algún tema de amianto o yo qué sé, o si hay una piscina que tiene que pagar impuestos para una tasa, o la superficie de tejados en donde podríamos poner pues placas solares, o un robot que te mira la seguridad, las 40 cámaras de seguridad, es capaz de priorizarte aquellas en donde puede haber un momento sospechoso, que es lo que haría una persona. Hay miles de situaciones. Os voy a explicar luego un caso especial de inteligencia artificial. Ahora, y ya voy acabando, porque hemos quedado que acaba la hora. Es verdad que hay aspectos muy a tener en cuenta. Yo soy absolutamente tecno-optimista. Yo creo que tiene muchas oportunidades y muchos retos o riesgos, que vamos a ser capaces de aprovechar todas las oportunidades disminuyendo los riesgos, pero tiene riesgos. Y por eso la regulación. Hay muchas fronteras entre lo que es socialmente aceptable. Lo que es socialmente aceptable en Estados Unidos por algunos elementos de negocio, o lo que es aceptable en China por algunos elementos del control que quiere hacer China sobre su país, no son aceptables en Europa. Hay un equilibrio entre la personalización y la privacidad, la trazabilidad de las administraciones administrativas. Nosotros no podemos tomar una decisión que es que una máquina, una caja negra me ha dicho algo. Tiene que haber transparencia y trazabilidad. El sesgo en la toma de decisiones, al final ya sabéis, si los datos no son los que tienen que ser, la solución no va a ser lo mismo. La manipulación en las búsquedas es un tema esencial. En Europa, una de las preocupaciones fundamentales ahora es el tema de la desinformación y el tema de los fakes. ¿Qué es real y qué no es real ahora mismo? ¿Qué es real? ¿Tú ves ahora un vídeo y es real o no es real? Y esto tendremos que educar a la sociedad sobre el espíritu crítico al leer algo, porque ahora, antes de las elecciones, puede haber una noticia masiva en las redes sociales que te puede trastocar todo, y tú no sabes si es real o no es real, Entonces hay un montón, sobre ciberseguridad ni decir tiene. Los malos están utilizando la inteligencia artificial cada vez más para temas de ciberseguridad, y nosotros tenemos que utilizarla también para defendernos. El futuro del trabajo, los conflictos geoestratégicos, en fin, muchísimas cosas. Y para esto nace la regulación. Al final, la ética es una cosa que es muy variable, depende de muchísimas cosas. La ética no es la misma para un joven que para un mayor. Nuestra ética va cambiando con el tiempo, no es lo mismo para un país que para otro. Y entonces, el equilibrio para la administración es la regulación. Lo que junta todos esos elementos y construye un equilibrio en la regulación. Europa tiene una regulación de inteligencia artificial que nos afecta a todos, es absolutamente esencial. Esto es uno de los temas de debates ahora mismo en Europa. Vosotros en Asturias habéis sacado una normativa especialmente avanzada que pone el foco precisamente en la utilización, en las posibilidades y en las claves de la inteligencia artificial.
¿eh? Y es verdad que estamos en este reto, que tenemos que aprovecharlo, pero con prudencia y sentido común. Esto es lo que habéis sacado vosotros en la normativa y en esto es lo que estamos todos. Todavía se está haciendo, porque todavía faltan muchos temas para desarrollar la inteligencia artificial. Veremos cómo vamos avanzando, pero bueno, ya digamos, Asturias está ahí posicionado. En Madrid tenemos también nuestra estructura de gobernanza de inteligencia artificial, pero no voy a entrar. Y ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial, lo que se utiliza en todos los medios. Os he puesto este slide, que lo saqué ayer o antes de ayer, por dos cosas. La gente cuando habla de administración pública, y de verdad que estoy acabando ya, yo veo ha salido... lo estaban presentando antes de ayer en la OCDE, este informe que era sobre Europa. Dice, el progreso en la implementación de un plan coordinado, decía, aplicaciones de salud, de sector público y de movilidad. Y yo me decía, pues va a ser que la salud y la movilidad tampoco son sector público. Esta idea de que el sector público no solo es la burocracia administrativa, sino que son muchas más cosas de las que parecen. Bueno, os podría contar algún caso de los que ya digo yo como experiencia personal. Os voy a contar solo un par de casos de técnica de inteligencia artificial. Nosotros tenemos también un chat GPT turismo. ¿Qué riesgo tiene? Pues a un turista, pues toda la información que tenemos con un chat GPT puede mencionarlo, pero os voy a contar un caso especial. Soledad no deseada. La soledad no deseada es un problema esencial en las ciudades. Hemos desarrollado un asistente conversacional que permite llamar, y siempre con todas las garantías legales, informando al ciudadano, al mayor, que permite llamar y con preguntas variables en función de la respuesta, detectar si puede tener algún problema, sufrir algún problema de detectar. Para hacer alguna actuación, ninguna. Simplemente para priorizar los casos a los servicios sociales. Los servicios sociales tienen una capacidad limitada y no llegan al medio millón de ciudadanos de Madrid. En cambio, y una herramienta automatizada te permite automatizar pero no personalizar, te permite hacer las mismas cosas pero no personalizar. En cambio, una herramienta basada en inteligencia artificial con un pequeño análisis de sentimiento totalmente legal y totalmente bajo las reglas, permite priorizar, igual que un cribado de una radiografía en salud. Te permite priorizar. ¿Vas a tomar una decisión automática? No, pero te permite priorizar para pasar a los servicios sociales casos priorizados. Este es un caso que tenemos en Madrid que ha sido premiado internacionalmente, y un caso que hemos pasado, por ejemplo, ahora a otras administraciones. Para acabar, ya digo, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Lo que estemos trabajando ahora. ¿Cómo estamos en España? Tenemos las bases. Tenemos las bases en cuanto a nivel de España. ¿Qué tenemos que hacer cada administración? Bueno, pues primero ser coherentes, ser transversales, ser, vamos a decir, monolíticos, ser coordinados en todo el tema de la transformación, en todo el tema de la tecnología. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque normalmente nos pasa en Madrid. En Madrid también tenemos muchísimas aplicaciones distintas, cada área tiene su sistema, no es fácil, pero hay que intentar trabajar en hacerlo transversal. Algunas lecciones desde mi punto de vista. Primero, la gobernanza, la cooperación, la normativa, la simplificación, trabajar sobre lo que otros han hecho, esencial. La identidad. ¿Cómo vamos a hacer la transformación de la sociedad si todavía no todas las personas tienen identidad digital y la usan? Si esto es esencial, la capacitación y el conseguir que la gente utilice los servicios de la administración es esencial. La continuidad en las políticas, la estabilidad, la capacitación. Pensar que la transformación digital, ya digo, es un tema de personas, de muchas cosas, y se hace con tecnología, pero no hay tecnología. Luego, no hay soluciones mágicas. Las soluciones de las mejores prácticas de unos nos valen a otros, pero las ciudades somos distintas, los países somos distintos, las regiones somos distintos, cada uno tiene su idiosincrasia, cada uno tiene su caso especial, digamos, y al final, pues nos valen mejores prácticas, pero no nos valen las mismas soluciones. La inteligencia artificial nos va a permitir un nuevo salto, yo no tengo ninguna duda. Nosotros donde podemos ponemos un módulo de ella con prudencia, no con cobardía, con prudencia. Y ya digo, no sé, os he puesto ahí algún caso para que si manejáis la documentación os la dejan, la tengáis de referencia, incluso se puede consultar porque la tenemos toda publicada, será fundamental. Pero lo que es fundamental es el back office de la administración. O sea, al final, digamos, está muy bonito sacar cosas que vayan a la gente, que sean bonitas, pero todo el back office, podemos sacar algo en el móvil que esté muy bonito, pero si el back office no es bueno, si el back office no es sólido, si el back office no es de calidad, si la tramitación interna no es buena, que yo creo que la agencia tributaria lo que tiene es un motor de back office brutal, no hay ninguna administración en el mundo que sea capaz de ingestar
5 millones de declaraciones con 1.000 millones de registros y en un mes y pico mandarte una declaración de borrador de renta con calidad. No hay ninguna casi en el mundo. Y eso es el back office. Luego el back office es un tema oscuro, pero fundamental. Lo digo siempre. Y para acabar, que esta es la última, la inteligencia artificial. Salto cuantitativo y cualitativo, ninguna duda. Aplicarla con propósito y con sentido común. Muchos de los problemas, ahora hay muchos informes en el mundo de problemas que ha causado la inteligencia artificial. Y muchos, yo digo honestamente, que son de sentido común, que la gente no tiene sentido común en utilizar una herramienta para la que no está hecha. O sea, si en Holanda hubo un problemón hace 2 años porque decidieron que una herramienta de inteligencia artificial automáticamente iba a conceder asilos o dar ayudas a un tema de migración, con una herramienta que fue un error total, no solo es un tema de la herramienta, es un tema de sentido común de las personas que lo utilizan. Entonces, sentido común me parece absolutamente esencial, porque la inteligencia artificial, como otras cosas, es el instrumento, no es el objetivo. Ahora, todo el mundo quiere tener hype y dice, tengo una inteligencia artificial para... El objetivo es tener una solución, y será con inteligencia artificial o con el legacy más antiguo, pero lo importante es la solución. Todo lo que tiene que ver con el gobierno de los datos es esencial. Sin calidad de datos no vamos a tener soluciones. También la calidad de datos es un trabajo oscuro de las administraciones, pero es esencial. La capacitación igual será fundamental. Claro, para aprovechar la inteligencia artificial, si no hacemos capacitación de todos nuestros empleados públicos, no va a ser posible. Para sacar todo el potencial de la inteligencia artificial no va a ser posible sin capacitación. Implica un cambio otra vez mental desde arriba de capacitación, como la informatización, como enseñar la ofimática. Esto es otra cosa, pero lo requerirá. Y bueno, tenemos que tener estos equilibrios que hemos hablado: seguridad, accesibilidad, riesgos, oportunidades, y en lo que planteamos ahora no tomemos decisiones automatizadas que tengan efectos sobre las personas, en mi opinión. Y nunca olvidemos esto, que yo siempre lo pongo para todos nosotros somos equipos de técnicos normalmente siempre, a veces estamos en nuestras cosas técnicas, pero yo siempre tengo esta idea, de marcar de nunca nos olvidemos en tecnología para qué trabajamos, para quiénes trabajamos, porque si estamos pensando siempre para quiénes trabajamos y para todos los colectivos, especialmente para los más vulnerables, seguro que estaremos haciendo mucho mejor nuestro trabajo. Y con esto acabo. Bueno, pues muchísimas gracias por la conferencia. Yo creo que vamos a abrir ahora un turno de preguntas, ¿no? Importante usar el micro para que nos puedan escuchar quienes nos siguen por streaming. Hablabas del sentido común y me recordaba ese dicho, ¿no? El sentido común, el menos común de los sentidos. Me tienes que pasar el estudio ese de las startups rurales, sí. En Asturias. Lo tengo ahí, sí. Sí. Lo tengo ahí. Muy interesante, desde luego. Y hablabas de la inteligencia artificial, las decisiones. Yo creo que la barrera está en el ejercicio de potestades administrativas, ¿no? Desde luego, la inteligencia artificial nos tiene que ayudar, pero no a tomar la decisión final que va a repercutir en Totalmente en las de acuerdo. Personas. Lo que pasa es que hay muchos módulos que no implican decisiones sobre las personas. No, este que te he comentado, sí. O sea, el tratamiento automático de información, el que el registro de entrada leas un documento y se lo pases a una unidad, pues hay muchísimas decisiones de estas que nos va... ¿Eso qué significa? Pensémoslo, o sea, yo en Madrid tenemos un plan de transformación digital con una serie de objetivos fundamentales. Esos objetivos fundamentales son clarísimos: incrementar el nivel de, yo qué sé, pues en esos datos que estamos en esta posición tan buena en la ONU, porque en el 2000 teníamos un nivel de relaciones, digamos, la opinión de los ciudadanos era buena, pero teníamos menos de un 20% de relación electrónica, ahora más de un 80%. Eso era un objetivo. El segundo era notificaciones. Nosotros nos gastamos 20 y pico millones de euros en notificaciones. Pero además, es que una notificación en papel significa retrasar un procedimiento 2 semanas. Entonces, un procedimiento que tiene, yo que sé, una compraventa de un aparcamiento para residentes, que es algo normal, pues 2 o 3 notificaciones, pues tienes un mes y medio que en una notificación electrónica. Ahora la tasa de residuos, que os voy a decir, es un tema como de actualidad para todos. Bueno, hemos conseguido casi un 50% de recepción voluntaria electrónica, y hemos hecho como 1.500.000 o aproximadamente. Claro, todos son grandes números. Una notificación postal nos cuesta 4 euros y pico.
y además tarda 2 semanas. Una notificación electrónica tiene un coste residual y es inmediata. Y sobre todo reduce el tiempo de tramitación. Este tema de los registros, pues oye, a lo mejor lo que llega por el registro, que llega de otra administración, el sistema integrado de registros, que tardo 2-3 días, o si tengo una persona enferma, a lo mejor, pues yo qué sé, tarda una semana en un momento dado, pues si tienes un módulo que te lo hace inmediatamente, está rebajando una semana el tiempo de tramitación. Y para mí el tiempo de tramitación es un parámetro esencial de calidad. Es algo que tendríamos que estar midiendo y de forma transparente poniendo cuál es el tiempo de tramitación, cuál es el tiempo de tramitación de una subvención, cuál es el tiempo de tramitación de una autorización de una obra, cuál es un tiempo de tramitación de cualquier cosa. El que los certificados sean en tiempo real, con administración automatizada. Antes, para un certificado, bueno, te lo tenía que sacar en papel, te lo tenía que firmar el jefe de lo que sea, en un minuto en el móvil. Lo tenemos ya, vosotros, nosotros, cualquiera. Bueno, yo creo que ese es el camino en aquellas cosas que no tienen riesgo, quiero decir. Yo tenía una pregunta, Fernando, un tema que no hemos tratado, pero que creo que es importante. El tema de la soberanía del dato. Algo que a día de hoy también las administraciones públicas tenemos que cuidar mucho, porque estamos hablando del dato de los ciudadanos y el riesgo que hay. Y esa lucha, por el que al final también es una lucha de intereses contra los hiperscaler o esas empresas, ahora normalmente son norteamericanas, frente a una situación en la cual la administración pues quiere tener todo en su entorno, en sus CPDs, en sus data centers, pero tampoco puede abstraerse de que el que tiene todos los módulos de inteligencia artificial más desarrollados no está ahí. Eso cómo tiene que orientarse también la administración pública, porque es un reto importante. Bueno, menuda pregunta. Esto la podríamos responder cualquiera, igual Javier la puede responder mejor que yo. A ver, en la crisis del 2009, yo fui director, la primera, salí de la agencia, no sé, estuve en informática tributaria hasta el 2006, de 2006 al 2009 en la delegación central y salí por primera vez en 2009, en plena crisis económica, porque claro, la ley 11 se había hecho en un momento de boom, pero hubo que desarrollarla en crisis, y ahí estuvo a punto de externalizarse la administración, ¿no? Todo el mundo hablaba de pasar a cloud, 2009, y todas las multinacionales con los ministros con informes que la administración tenía que tal, externalizarse. Y decía, pero vamos a ver, me negaba en rotundo, pero vamos a ver, pero ¿por qué? Porque en aquel momento el cloud era el cloud en Estados Unidos, con la normativa en Estados Unidos, entendámonos. Esto ha cambiado mucho. La normativa hace que todos los datos estén en Europa y con una normativa europea, y una protección europea. Luego, para empezar, ha cambiado. Segunda cosa, sobre el tema de pues tener en cloud o tener en premise en nuestros sistemas. A ver, yo creo que en este aspecto no hay como blanco y negro 0 y 1, o sea que al final depende. Yo si estuviera en la agencia tributaria, pues seguramente diría, pues oye, pues yo para lo que tengo, el contexto que tengo y la estructura que tengo y las posibilidades que tengo y el coste que tengo, pues me resulta mejor tenerlo todo en mi sistema. Pero a lo mejor llego a Madrid y veo cómo está todo el nivel de obsolescencia y digo, oye, pues no, yo creo que es mejor tenerlo en cloud. Fíjate, estamos hablando de los datos, pero ¿alguien piensa ahora que la ofimática la tiene en general? Casi todo el mundo tenemos la ofimática ya en cloud, y en la ofimática hay un tema muy importante, nuestro correo está en cloud. No solo ya sé el dato, es que en nuestro correo, en nuestra ofimática hay muchísimos datos. Yo creo que tenemos que ser especial vigilantes sobre el tema de los datos, me parece un tema esencial. De alguna manera la regulación es lo que nos debe de estar apoyando. Yo no veo una multinacional no cumpliendo una regulación europea, de verdad, honestamente lo digo. Tened en cuenta que las administraciones, aparte, aunque tengamos nuestros datos on-premise, también dependemos nosotros, funcionamos con colaboración público-privada. Es imposible que las administraciones podamos funcionar exclusivamente con empleados públicos en los temas tecnológicos que son tan complejos, ¿no? Entonces yo ya te digo, yo diría que no hay verdades absolutas, cada administración puede ir tomando sus propias decisiones. Algunos datos están en hiperescalares y otros están simplemente en data centers, bueno, un tema de data centers que le interesa también mucho a Asturias, ¿no? Están en data centers que son de empresas españolas, pero que están físicamente en otro sitio, aunque los sistemas los gestionas tú. Bueno, yo creo que al final la vida se vuelve híbrida, o sea, ya no hay nada que sea una sola unidad, es híbrida. El tema de soberanía de los datos yo creo que es un tema europeo, y
Y yo yo me siento más o menos confiable ahora mismo con cualquier solución de las que tengamos que respete una normativa europea, donde no tiene nada que ver la situación que hay ahora con la que había hace 10 o 15 años, en mi opinión. No sé si, Javier, tienes algo que comentar. Sí. Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes, Fernando, y gracias por la información. Mira, hablasteis de Startup Rural, te preguntó, yo soy de turismo rural. Startup Rural, la importancia del dato y sectores medio vulnerables, ¿no? Y estratégicos en Asturias. Hoy, cuando te vayas al hotel, porque no te vas a marchar seguramente, cuando te hagan esos hospedajes y el check-in, esos datos los recogen un montón de empresas. Los datos que damos, con la importancia del dato, desde los alojamientos, son cantidad de empresas distintas las que gestionan esos datos. De hecho, es mentira lo que se dice al final, porque los datos que tiene el INE no son los mismos que los que tiene Scandis, por ejemplo, que es una empresa. Y a mí me preocupa que esos datos, con la importancia que nos valen a nosotros, el tener esa información de la gente que se mueve, dónde se mueve, de dónde viene, además, está en las grandes plataformas. O en las grandes plataformas o en estas empresas sueltas que manejan esos datos. La petición es, ¿por qué no la administración, Javier, hacen esa plataforma, igual que van a hacer la de Verifactu, para que todos pasemos por la taquilla? Me parece muy bien. Hacer una herramienta que vaya a todos los alojamientos, hoteles y demás, la misma, y que sea una herramienta pública, en la que todos los datos estos se puedan manejar desde lo público, porque tú lo que decías, los datos son clave, ahora todo el mundo te dice, es el oro de este momento, ¿no? Y nada más, gracias. Bueno, hablo yo mismo porque estoy sentado, ¿no? Pero podríais hablar cualquiera. Fíjate, has hablado de dos cosas que están muy de actualidad, ¿eh? Hoy en prensa aparece Verifactu, que es agencia tributaria. Ya sabéis que yo siempre he sido una persona que he empujado a la digitalización, siempre que se puede, empujo. Siempre hay que tener cuidado cuando llegas a un colectivo que no puede. Este siempre es un punto de equilibrio. Yo, si alguien puede, le obligo. Por ejemplo, yo qué sé, no puedo admitir que una empresa lo haga todo por internet y en cambio la notificación no la quiera recibir por internet, porque la notificación puede ser algo negativo. No, si tú lo haces todo por internet, yo te obligo a la notificación porque es bueno. Pero fíjate, has hablado de Verifactu, está todos los días hay en medios sobre la carga que va a suponer para algunos colectivos. ¿Has hablado de turismo? Pues en turismo, con la normativa que ha habido de turismo y la cantidad de datos que se recogen de turismo, ahora auspiciador de la Administración Central o del Gobierno, ha habido también mucha queja sobre la carga administrativa que supone recoger toda esa cantidad de datos, y efectivamente datos que dice que son muy sensibles, que no solo están en las plataformas, están en el propio software de cada hotel en muchos casos, ¿no? Y pensemos que en esta cadena de ciberseguridad los elementos más vulnerables son los más pequeños, digamos, hombre, un gran ciberdelincuente a lo mejor no quiere atacar un hotel pero pequeño, pero si quiere puede, Entonces ahí están. Sobre el tema de las herramientas transversales comunes de la administración, bueno, yo te podría decir que podría estar de acuerdo, porque estamos hablando aquí de plataformas, eso puede ser una plataforma, como la de factura u otra. Yo siempre hablo de plataformas comunes o interoperables, porque también hay que ser muy respetuoso con las competencias de cada administración, ¿de acuerdo? Entonces yo, en los esquemas, cuando he tenido responsabilidades a nivel de gobierno, siempre hablaba plataformas comunes o interoperables, pero bueno, indudablemente todo lo que es común, bueno, pues digamos desde el punto de vista de la eficiencia, más eficiente. Al final pensemos, y ya digo, yo ahora estoy en Madrid, no estoy en la Administración Central, pero pensemos que lo que intentamos hacer en una administración regional, en Castilla y León o en Asturias, al final es ser eficientes en el conjunto de nuestra administración. Bueno, pues en España habría que ser eficientes en el conjunto de la administración, y en Europa podríamos ser eficientes en el conjunto de la administración. Lo que no es normal en Europa es que, teniendo un problema como COVID, no fuéramos capaces de hacer una app que fuera europea, por decir algo, ¿no? En COVID, ¿no? Una app para todos los ciudadanos europeos. Entonces, bueno, digamos, más eficiente
digamos que puede ser el tema de las plataformas comunes. Es verdad que al final todo lo común acaba siendo un cuello botella, ¿eh? Entonces, no hay, como todo, ya digo, como hablábamos antes de los datos, donde lo pongo aquí, no hay como verdades absolutas. Pero bueno, es cierto... Perdón. Que los datos que nos requieren son los obligatorios en toda España. De hecho, nosotros vamos a pedir a una reunión con AINA, con la Secretaria de Estado del ramo de seguridad, que es la persona, digamos, que nos obliga con el Real Decreto de 13 del 2022 a dar esos datos. Entonces yo sí que pienso que la Administración Central debería dar y seguramente sería un gran aplauso por parte de todo el sector, no solamente de los pequeños, sino también de los grandes. Bueno, lo plantearemos a la Administración competente. Bueno, gracias, Fernando. Muy interesante. Y puesto que lo que estamos, como decía antes Guillermo, es mirando un poco hacia el futuro, tú ya nos indicaste algunas pautas para el futuro. ¿Cómo ves Asturias en ese futuro respecto a lo que nos hablaste? Porque, bueno, hablaste de las startups rurales, pero, bueno, supongo que tendrás alguna otra información por Javier o por ti mismo de cómo nos ves en el futuro. Si nos ves que en este tema de la digitalización vamos a avanzar y en qué aspectos te parece, por lo que conoces, ¿no?, que podríamos aprender de lo que nos estás transmitiendo. Bueno, me parece, a ver, sin comprometerte, ¿eh? No, pero me parece muy aventurado, hablar. ¿Cómo voy a hablar de Asturias estando aquí los responsables de Asturias? No, yo no tengo no tengo la información. Yo, quiero decir, no tengo la información que tenéis vosotros para hablar de cómo estáis, que lo sabéis perfectamente. Sé, en lo que conozco, me parece de verdad un tema a resaltar. El nivel lo hablamos antes, de comunicaciones y telecomunicaciones que tiene Asturias, siendo una región tan compleja desde el punto de vista de la orografía, me parece un tema absolutamente esencial. Creo que se está apostando también mucho por el tema de la capacitación, también me parece muy importante. Luego ya el funcionamiento interno, hombre, pues sigo porque somos compañeros y amigos de muchísima gente. Ya digo que os estoy hablando que he estado con la gente de Oviedo, con la gente de Principado, con la gente de Avilés, con la gente de Gijón. Los responsables ahora mismo de el BID es asturiano, los responsables de Madrid es asturiano, los responsables amigos son asturianos. Asturias tiene un nivel de capacitación tecnológica seguramente muy importante. Y yo Asturias la veo una región con un potencial tremendo. Ahora que me digáis cómo está ahora mismo en la situación en cuanto al nivel de avance y tal, pues tenemos aquí a Javier que nos lo puede decir mejor que nadie. Yo creo que Asturias tiene un potencial muy importante. Es una región, además, os lo tengo que decir, que una comunidad autónoma que tiene un aspecto muy positivo, que es que a todo el mundo digamos, Asturias tiene un efecto positivo en toda España, y eso es una cualidad muy importante, ¿de acuerdo?, a la hora de tener esto. Desde el punto de vista tecnológico, ya digo, no lo sé internamente, yo no puedo decir un poco como todos lo sabéis vosotros. Sí me llama la atención el nivel de infraestructuras para la complejidad de la comunidad autónoma. Javier, no sé si tú nos puedes decir algo. ¿Cuáles son los retos más importantes que ves tú ahora? Bueno, Javier o Guillermo. No, esto es tu papel hoy actúas tú. A mí ya me tocan otras actuaciones. Puedo hablar de mi sitio, que ya tengo mis propias dificultades, ¿no? No, yo creo que has descrito en tu presentación muchos de los retos que tenemos en Asturias. Sabes, además, que tenemos una visión muy común de cómo debemos afrontar esos retos. Yo creo que todos los temas que has pasado y a lo que le das importancia, el centrarse en las personas, el que eso es lo primero, la tecnología está para atender a las personas, el atender a las necesidades que tiene la ciudadanía, las empresas, debe ser nuestro objetivo. Yo creo que eso lo compartimos 100%, ¿no? Pero ya que tengo el micro, te voy a poner un apuro a ti, que además espero que la respuesta apoye algunas de las cosas que hacemos aquí en Asturias, así que hago un poco de trampa.
Y te hago una pregunta sobre el tema de la brecha digital, pero ligada a la identificación digital, que has mencionado varias veces. A la identificación digital. La identificación, vale. O la identidad digital. Sí. Tenemos muchos problemas todas las administraciones con el famoso uso de clave, ¿no? Que parece como una montaña, ¿no? Es que clave, el certificado digital, y no precisamente de gente que cuando hablamos de brecha digital es el perfil de personas que pensamos. No hablamos de gente mayor que seguramente pues o no tan mayor, o gente que le cuesta utilizar medios digitales, sino gente que le da pereza usar clave o certificado digital, ¿no? ¿Cómo incentivamos eso? ¿Y cómo afrontamos la presión de, oye, no uses un clave, un usuario y contraseña, dame un usuario y contraseña, que eso es más fácil y estoy más acostumbrado a hacerlo? Tú que conoces bien el sistema, ¿cómo superamos esa brecha? La verdad, el tema de identidad, ¿sabéis cómo surge clave? Os voy a contar un poco cómo surge clave. Clave surge precisamente en la crisis del año 2015. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, históricamente la identidad, la primera, estoy en la agencia, la primera declaración tributaria de grandes empresas en el año 98 voluntaria, en el año 99 ya obligatoria, primera declaración de renta en el 99 sobre renta del 98, y en aquel momento ya las administraciones empiezan a posicionarse sobre la identidad. Y hablo de un poco la historia porque la identidad es absolutamente básica, es la barrera más importante, y como tú lo has dicho, en aquel momento, fijaros, cuando la agencia empieza con la declaración de grandes empresas todavía no existía CERES, no existían los certificados de la fábrica moneda y timbre, ¿no? En cambio en la renta ya sale CERES. CERES, certificado de software. En ese momento la Seguridad Social plantea que eso no es suficientemente seguro, que le hace falta la identidad de la... Fijaros cómo ha ido evolucionando el tema de este equilibrio entre la seguridad y la accesibilidad, porque al final es un equilibrio entre la seguridad y la accesibilidad. Entonces, bueno, pues la agencia tributaria dice CERES, la Seguridad Social plantea que no. Certificado, bueno, se ve que es una barrera, o sea, el certificado, el DNI electrónico, pues bueno, ya sabemos la barrera que implica, lo que implica, y que no tiene un uso masivo, a pesar de que todo el mundo tenemos certificado, pues es una pena, pero no tiene un uso masivo. Los certificados electrónicos tenemos unos 11 millones, me parece, en España ahora mismo, pero 11 millones después de 20 años en un conjunto de la población, que pues serán 30 millones los que podrían utilizarlo, ¿no? Luego se ve que no. Entonces, en ese momento todas las administraciones empiezan a utilizar algo simplificado, su propio sistema. Como la identidad basada en certificados es un problema, voy a utilizar un sistema simplificado, pero cada uno el suyo. Entonces empieza cada administración a utilizar sistemas simplificados, y de hecho la Seguridad Social tiene la clave permanente, la agencia pone la clave PIN, y todas las administraciones locales y autonómicas y regionales empiezan a poner el suyo, de tal manera que cada uno tenía su sistema. Y en aquel momento, como luego la firma es muy compleja, la firma electrónica basada en fin, es muy complejo y en algunos casos hacía falta, pues se plantea que van a hacer certificado en la nube. Y hay 4 o 5 administraciones distintas que quieren hacer certificado en la nube, pero fíjate, un certificado en la nube con certificados distintos cuando todo es lo mismo. Y ahí nace clave. Y clave nace decir, oye, vamos a coger el sistema más utilizado, el DNI, los certificados, el sistema que utiliza la agencia tributaria, que afecta a todos los ciudadanos, el sistema que utiliza la Seguridad Social y el sistema tal, y ahí nace. Con la idea de que al menos sea uniforme y que esto pues pueda animar a todos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues efectivamente que todavía pues mucha gente no lo utiliza, y de hecho pues empieza a ocurrir ahora lo que pasó en su día, que ya varias administraciones empiezan a sacar sistemas distintos o más simplificados. Yo tengo que decir que en general soy como contrario a utilizar sistemas distintos. Yo de hecho llego a Madrid y lo primero que hago es pues quitar el sistema que teníamos, porque de hecho pues teníamos un sistema local en Madrid basado también en un usuario y una password que solo lo tenían 150.000 personas, mientras que al pasar a clave tenemos ahora tenemos unos 23 o 24 millones. Pero es verdad que tenemos que mejorar en ese sentido. Sabéis que tenemos el tema del wallet europeo, que llevamos un montón de 5, 6, 7 años diciendo que va a haber una identidad en un wallet.
Yo no voy a decir que soy como que no soy como muy optimista. Yo creo que al final el proyecto tirará. Lo que no sé es si va a tener la posibilidad de ser absolutamente masivo el planteamiento que hace Javier. O sea, nosotros lo que queremos es que sea masivo, que la gente lo utilice, que sea un sistema fácil y que pueda servir. Creo que quizás sería un buen al final es un tema de cooperación en las administraciones, sería un buen elemento decir dentro de la gobernanza esa que planteamos, si a nivel global del conjunto de la administración central, regional, sobre todo local, no se planteara que alguno de los sistemas simplificados más utilizados podía ponerse dentro de esa plataforma para que fuera absolutamente masivo igual. Lo que sí que es cierto es que para mí la identidad sigue siendo la primera barrera, porque muchísima gente no tiene identidad digital. Entonces, la manera de incrementar los servicios es, al final, seamos sinceros, o sea, muchas de las declaraciones se acaban haciendo por gestores administrativos, en algún caso por los problemas de identidad y en otros casos porque el procedimiento es complejo. No solo es el problema de que no sea nadie capaz de rellenar un formulario, sino que el procedimiento es tan complejo que te lo tiene que hacer un gestor, que es algo que tendría que mirar la administración. Pero vamos, sí, es el reto. Sí me has puesto un reto a la hora de decir esto, porque es un reto. Yo soy partidario de que haya sistemas comunes. No soy partidario de que cada administración hagamos un sistema diferenciado. ¿Por qué? Porque mira, desde que ha nacido Clave, o sea, el certificado nace en el año 99 y tenemos 11 millones después de 20 y pico años. En cambio, en Clave tenemos 24 o 25 millones. O sea, hemos avanzado mucho con relación y en la mitad de tiempo, ¿no? No sé, quizás sea el momento de plantear a nivel Agencia Estatal de Administración Digital ahora y el conjunto en las reuniones que tienen las comunidades autónomas, oye, ¿por qué no hacemos un diseño de poner esto en valor? O sea, ¿cuál es el problema del ciudadano? ¿Cómo podemos hacer un sistema de verdad? A ver cómo lo diría, un sistema de verdad que tenga un equilibrio, porque al final la identidad es un sistema que es un equilibrio, o sea, cuanto más simple, menos seguro, entendámonos. Y al final no puede ser el mismo nivel de seguridad si yo me presento una contratación vital que significa un montón de tema económico y si voy a consultar si me han devuelto la renta o no. Al final hay un esquema que hay que hacer proporcional el nivel de seguridad con el nivel de riesgo de la operación, ¿no? Pero quizás sea el momento, Javier, de decir, bueno, pues a lo mejor tenemos que tener todavía algo simplificado o algo fundamental. Pero para mí es vital que sea común. Porque lo que es común hace que si tú lo utilizas, lo puedes utilizar con cualquiera y eso es lo que hace que digamos, que tengas facilidad para hacerlo. Yo la verdad es que utilizo siempre el certificado, pues resulta cómodo porque lo tengo instalado, pero si no utilizo Clave porque me lo sé, pero porque lo hago habitualmente. Yo comprendo que las personas que no utilicen la administración electrónica de forma habitual, es normal que tengan este tipo de problemas. Nada, no te he dicho nada. En definitiva, he estado dándole vueltas, pero no has dicho no mucho, encontré la solución. Has dicho mucho y nos has contado mucho. Yo me quedo con esta última parte, con tu idea central de la necesidad de homogeneizar, ¿no? Que lo decías también en tu charla, la necesidad de que para el ciudadano las administraciones, en este caso en España, la central, la autonómica, la municipal, incluso en las pluriprovinciales, las diputaciones también, demos una imagen homogénea o por lo menos de igualdad en el acceso, que no sea como cuando cambias de coche o cambias de móvil cada vez que cambias de administración y otra vez vuelta a empezar con una distinta identificación, con unos distintos modelos de funcionar con cada administración, sino que creo que tenemos la obligación entre todos de trabajar más coordinadamente para dar esa atención ciudadana. Y luego, por quedarme con alguna idea, pues que en Asturias tenemos buenas bases, tenemos unas buenas infraestructuras y que tenemos también, efectivamente, y una buena capacitación tecnológica en el ámbito profesional, yo creo que también en el ámbito particular, y que probablemente pensando en las Asturias del 2050, sí que probablemente si se sigue con esta dinámica, seamos una población envejecida. Es verdad que estamos ganando población gracias a la inmigración, pero la gente que estará en el 2050 en esa situación vital tendrá unas competencias y unas capacidades digitales que sí le va a permitir, incluso en esas edades, tener acceso a la administración digital. Y por tanto hay que hacer esa apuesta porque va a permitir tener una administración cercana a través de la digitalización en las Asturias del 2050. Y en la de hoy, ser conscientes
de que nos debemos a las personas y de que esas competencias digitales son distintas y que tenemos que avanzar en administración digital sin perder de vista a esos colectivos que no tienen esa capacidad de acceso. Quedarnos con esa idea. Y nada más, de verdad que agradecerte mucho la charla, las preguntas, y recordaros que esta era la penúltima y que ya vamos a cerrar el ciclo Asturias 2050 con ese diálogo entre el presidente Adrián Barbón y el expresidente Pedro de Silva el día 27 de noviembre a las 7 de la tarde en el aula magna del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Muchas gracias.